Bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana vamos a conversar de una de las tendencias y estéticas más famosas en redes sociales en el último tiempo, que es el Dark Academia. Vamos a dilucidar qué es, cómo se expresa, cómo se tensiona con la vida pandémica y la autoexpresión, y también las problemáticas asociadas respecto a lo que es realmente la vida en la academia. Toma tu tecito o más bien tu café y empezamos el podcast. Hola, ¿cómo están? Hola, Connie. Habla Cata, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Consorité, correspondiente a la cuarta temporada, que es un microcurso o un ciclo sobre brujas. El episodio de hoy se trata sobre Dark Academia, que reconocemos dentro de los 10 episodios dentro de esta temporada, que es un poco más corta, es el que más se escapa del tema que son las brujas. Y por lo mismo queremos que este capítulo se trate sobre el Dark Academia, pero desde el punto de vista a la crítica de qué es una estética. Y por lo mismo también estamos hablando de la comparación con lo que es las estéticas y la estética mágica, por lo tanto. Este episodio va a tratar sobre muchos subtemas y esperamos que lo escuchen y también nos compartan sus opiniones, porque es un tema que para nosotras es bastante controversial. Y también, antes de empezar, les hago el comentario de que obviamente todas estas opiniones son sumamente personales y si están de acuerdo o no están de acuerdo o tienen alguna opinión, siéntanse en toda la libertad de compartirla, porque justamente este episodio, que lo venimos tratando de hacer desde hace mucho tiempo, es sumamente reflexivo. Así que esperemos que les guste y bueno, les doy la bienvenida a este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el Dark Academia. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver este tema dentro de esta especie de ciclo de brujas que hemos estado haciendo en los últimos capítulos y que va a seguir durante toda la temporada? Sabemos que se escapa un poco quizás del tema principal y no es tan atingente como lo podría ser las brujas de Salem, las cacerías de brujas o incluso temas de cultura pop como lo podría ser, no sé, por ejemplo, las brujas dentro de la literatura, etcétera. Pero creemos que hay muchos temas que pueden estar insertos y tener cierta relación con distintos elementos, en este caso las brujas, como es el Dark Academia, porque contiene muchos elementos que sí se pueden ver relacionados porque o nacen desde un mismo punto o pueden ser muy referenciales. Por ejemplo, en el caso del Dark Academia, obviamente vamos a explicarles un poco más a quién nos referimos y de qué se trata, cuál es su historia, etcétera. Pero para adelantar un poco, la relación que tiene mucho que ver por el hecho de ser una estética o ser como un movimiento dentro de esto que está tan de moda y que es más bien aesthetic, que en realidad significa lo mismo, pero se entiende más en el concepto cuando se dice en inglés, porque contiene elementos visuales que rememoran mucho a lo que es la brujería desde un punto de vista histórico y cultural, especialmente porque el Dark Academia, a pesar de que se puede contextualizar en muchos lugares, muchos contextos históricos también, a la mayoría de la gente se le viene más a la cabeza esta cosa más como europea, antigua, y que por lo tanto se puede incluir muy bien esa estética visual a lo que se contextualiza mucho en la brujería, que es la Europa antigua, la lucha de clases entre las brujas que usualmente eran pobres con la gente que tenía mucho más dinero y por lo tanto también mucho más acceso cultural y académico. Entonces, el principal link va más bien con esto, con cómo se percibe y cómo las estéticas se juntan
especialmente ahora en el que también la estética de la magia se puede ver en muchas otras estéticas, tanto la gótica como el Dark Academia y un montón de otras también que vamos a ir mencionando dentro de este capítulo. Pero ya para entrar de lleno, ¿qué es el Dark Academia? Quiero empezar con una cita de una de las películas que son icónicas, yo diría como las raíces del Dark Academia o como de la estética en general, porque en este viaje he descubierto que hay miles, no miles, cientos de academia con un prefijo. Light Academia, Great Academia, Green Academia, Musical Academia, en fin, bien, pero yo diría que el Dark Academia es como el eje central. Y es un meme, no es un meme, podríamos decir que es un conjunto de imágenes de una escena de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cierto? Y dice, no leemos y escribimos poesía porque es lindo, leemos y escribimos poesía porque somos miembros de la raza humana y la raza humana está llena, desbordada de pasión y sentimientos. Entonces vamos a ver que lo que llamamos como el Dark Academia o la Academia Oscura es una estética dentro de este conjunto de estéticas que se llaman academia, que tiene como sus orígenes en Tumblr, si conocen esa red social, alrededor de 2014 con ciertos posts y que va a ir evolucionando y va a migrar posteriormente a las redes sociales que son más populares hoy como Instagram, quizás en menos intensidad Twitter y por supuesto TikTok. Entonces podemos decir que en esta primera era o orígenes del Dark Academia era una forma de mostrar publicaciones con una estética que se les llama cura porque no tienen mucha luz, desaturadas, granuladas, mostrar un poco lo análogo de una vida académica. Y usualmente aparecen elementos típicos como libros, velas, plumas, todo como muy análogo, arquitectura, etcétera. Y vamos a ver que ya hay rastros de Dark Academia como el hashtag, ¿cierto? En 2017, cuando aparece un post que se llama How to be Dark Academia, cómo ser academia oscura. Y empieza a expandirse por distintos usuarios de Instagram, donde se comparten opiniones sobre literatura, poesía, estética, lifestyle, series de televisión, en fin, y lo que se llaman los mood boards, que son muy típicos como de Pinterest, ¿cierto? De distintas imágenes que componen una escena que se llaman como los inspo posts, como de inspiración. Y eso te ayudaba a crear ciertas atmósferas, recomendar ciertos libros, series, películas, ciertos outfits que podrían ser considerados de esta estética. Y ya en 2020 se hizo como viral y mucho más masivo y vemos que hay como cada vez más personas que siguen esta tendencia gracias a la pandemia del año pasado. Por supuesto, con la cuarentena y el COVID y también proliferaron mucho la actividad en redes sociales, sobre todo en TikTok. Y lo curioso es que en un sentido más profundo, la idea de que cerraran las instituciones educativas a raíz de la pandemia es como una nostalgia hacia lo análogo, hacia la presencialidad y estar en un entorno académico. Bien, porque también la pandemia se ha visto como un freno, como a la vida cotidiana en lo que es la universidad o la escuela, etcétera. Entonces empieza una añoranza incluso de personas que estaban en el colegio, es decir, que nunca habían experimentado estar en la universidad, el tema de las salas de clase, las bibliotecas, los cafés, los espacios grupales donde compartían eh, los distintos compañeros, etcétera. Y eso empezó como a transmitirse en estos como hashtags, ciertos como usuarios que se empezaron a hacer muy famosos, estos típicos como audios o ciertas piezas musicales y empieza a darse esto de colores oscuros, como un clima muy lluvioso, como mucha madera, em,
no sé, esto de lo típico de la estética, yo les decía el tema de los libros, pero esto de escribir a mano con tinta, fotografías análogas, hojas amarillentas, blazers de tweed, suspensores, zapatos Oxford, em, camisas, cuadrillés, como este tipo de, de sentimientos, ¿se entiende? Muy de una universidad Ivy League o una universidad europea histórica, ¿cierto? Que básicamente son castillos, si es que han tenido la oportunidad de estar allí o ver fotografías. Y también faldas tableadas, pantalones de cuadro, no sé, muy de estos como outfits de cómo las personas iban a la universidad hace 70 años, ¿bien? Y vemos que también en distintas colecciones de grandes diseñadores han aparecido estos como motivos también. Y se dice de que esta idea de academia ha formado como una comunidad, que sus características serían que no tiene como género, que buscan como la fluidez en vez de un encasillamiento. em, y también hay obras como canónicas, ¿cierto? Y vamos a encontrar que hay distintos debates y muchos aspectos problemáticos de esto como ethos del Dark Academia que vamos a ver. Bien. Em, y eso básicamente es como el panorama general, pero es siempre esta añoranza de la búsqueda de lo bello, de lo estético, de muy conectado, porque hay muchos tipos de academia, pero en general se conecta con esta academia más ligada a las ciencias sociales, pero sobre todo a las humanidades, ¿bien? De la lectura, de, no sé, eh, hacer como toda esta idea de, como decía en esta cita de la Sociedad de los Poetas Muertos, como de añorar y darle mucho valor a la creación del conocimiento, a la búsqueda del conocimiento, a la sensibilidad, a conocer el mundo, ¿se entiende? Y mucho de ropa de segunda mano, o lo que se llama ahora como thrifting, me carga porque es ropa usada básicamente, porque es mucho de lo vintage, de lo antiguo, demostrar como eso muy eh, timeless, como se dice eso, como que trasciende en el tiempo, como que no es algo como del 2020, sino que, o del 2021, sino que es algo que está constantemente en esta como añoranza y se puede como replicar en cualquier parte. Pero vemos que el Dark Academia se puede entender desde personas que postean en Instagram ciertos outfits o clubes de lectura o gente documentando específicamente su vida, por ejemplo, en la universidad, otras personas que también se han visto más influenciadas por el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, bien, y todo eso va a formar como una gran diversidad que es el Dark Academia, bien. Y también quería destacar que yo iría tenemos la película que es la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cierto? Bueno, hay otras películas como Entre Navaja y Secreto, incluso Harry Potter, muy presente, y como libros también, Harry Potter también es una serie de libros, muy de la literatura variada que podríamos encontrar como clásica, y un libro que se llama El Secreto, que es de la autora Donna Tartt, que básicamente es un libro que gira alrededor del el plot, ¿cierto? Es un grupo de 6 estudiantes que se ven envueltos como en muchos misterios y secretos con un profesor, donde hay muchas discusiones intelectuales y se creen superiores frente a los demás e incluso hay muertes y asesinatos. Un libro bastante controvertido. Bien. Entonces, usualmente vamos a encontrar referencias como a ciertos libros, ciertas películas, cierto tipo de outfits, bien. Es un estilo de vida, básicamente, que es lo que tú buscas transmitir porque sabemos que las redes sociales son una muestra, una curatoría de lo que es la vida real. Eso como primer panorama. Y le he insistido mucho a la Cata que hagamos un capítulo de esto porque me parece que hay mucho espacio para discutir. Bueno, antes de empezar la discusión, quiero decir que la Connie lleva suplicándome hacer este capítulo por lo Así es. menos
desde la segunda parte de la temporada pasada. O sea, imagínense todos los meses que lleva diciendo que quiere hablar sobre esto. Así que eso quiere decir que tiene mucho que decir. Así es. Pero primero, para tratar de llevar un orden, queremos discutir y analizar las cosas positivas dentro de esto. Ya como decía en la introducción, algo que pasa mucho en la actualidad es que todo es tan visual, se exalta además tanto la individualidad, pero al mismo tiempo que pertenezcas a una comunidad y que destaques siendo parte de la comunidad. O sea, lo que se aspira ahora a la gente, sobre todo la gente joven, especialmente los adolescentes o estos que son parte de la adolescencia tardía, Son que 25. sí, a lo que aspiran es destacar, pero dentro de la comunidad. ¿Y qué significa esto? Que tú te veas igual que el resto, pero que te veas un poco mejor. El que seas como no necesariamente el pionero, el que empezó cierto estilo, cierta cosa, sino que seas el que destaca y el que impone tendencias dentro del grupo, dentro de la comunidad. Y en esto se puede ver, por ejemplo, los TikTokers. O sea, puede que un TikTok conocido se vea igual que cualquier otro TikToker, pero como ya tiene más seguidores es el que destaca. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando hay un fenómeno así, tan impactante y tan drástico como el que se está viviendo en la actualidad, en el que la imagen define todo. O sea, no es al azar de que las redes sociales muestren imágenes. Por eso es que realmente están sucediendo estas cosas. Es porque la gente muestra su mundo o trata de dar a entender o definirse a sí mismos a través de este mundo que muestra, que se arma. Entonces, por eso es que en cierto punto, yo diría 2014, pero ya se consolidó en el 2016 más Mm. o menos, o 2017, en el que esto del aesthetic empezó a ser algo común, empezó a ser algo casi como no solo de comunidades específicas de Tumblr o de gente que es estilosa o de gente que pertenece a ciertas tribus, no, ya pasó a ser algo de todo el mundo. Todo el mundo se preocupa de esto del aesthetic. De hecho, con ello, no sé si tú tuviste Instagram desde el principio del 2012. Así es. Los filtros de Instagram del 2012 eran horribles, Word horribles. flashbacks. Sí, pero Era lo máximo usar esos filtros, po. Uno sí, se pues creía obvio, porque al bacán. final nosotros veníamos de esa época de Fotolog en el que tú tenías que editar las fotos en el computador con aplicaciones, como casi como un Photoshop. Además que lo Entonces curioso tener era que aplicaciones era Instagram, bacán en Instagram. los filtros, además que eran horripilantes, buscaban esta cosa como medio sepia, como foto análoga falsa, era como bien vintage el asunto. En Es la que época eso hipster tenía, era como el punto más álgido del hipsterismo, si lo pudiéramos llamar así, sí, sí, porque de hecho Instagram partió su con iPhone, existencia en la época en la que, sí, con iPhone, y en la época en la que los hipsters estaba de moda, sí. y en la época en la que los smartphones empezaron poco antes. Mm. Entonces las aplicaciones de edición eran un furor, o sea, yo creo que ni Snow existía en esa época. No. Entonces era esto de la estética comenzó como una evolución de eso. ¿Y cuál es el tema? Si estamos en nuestra sociedad mega superficial, lo bonito vende y lo estético, por lo tanto, vende. Y el aesthetic, en mi opinión, al final son narrativas. Mm. Y cuando tú eliges una determinada aesthetic, tú estás eligiendo cuál es tu narrativa, cuál es tu comunidad y también, por lo tanto, pasas a ser un competidor dentro de esta comunidad. Tú Entonces, quieres ¿cuál es el destacar. tema? Claro, porque al final también, ¿cuál es el punto? Muchas veces esa comunidad depende también de cuál estética tú adhieres. Hay muchas que es simplemente algo, no sé, porque te gusta el color o lo que sea, pero hay muchas estéticas que
pasan a ser tan brígidas porque son tan definitorias, como que de verdad tienes que transformar todo tu ser para poder calzar en esa estética, que pasa a ser una especie de lifestyle. O sea, si a ti te gusta cierta determinada de cosas, tienes que empezar a ir a ciertos determinados lugares para poder sacarte fotos ahí. Tienes que empezar a comprarte ropa para que tu guardarropa calce dentro de ese estilo. O sea, de verdad pasa a ser mucho más que simplemente eh, cómo sacas fotos o qué editor de fotos ocupas. Y el punto es que esto del aesthetic ha avanzado tanto que ya no es simplemente como, me gusta la paleta de colores de, no sé, los rosados pasteles y todo lo que saco de fotos es así, o me compro un poco más de ropa blanca y rosada para calzar. No, o sea, se ha transformado en una narrativa mucho más profunda y de hecho yo creo que el Dark Academia es súper eh, buen ejemplo dentro de esta reflexión porque muestra que no es solo la imagen que tú estás mostrando, como me refiero a imagen como foto, no, imagen como, no sé, el color de ropa que estoy usando o el tipo de lugar al que fui para que calzara frente a esta estética, no, también es la narrativa que tú tienes que dar detrás, por ejemplo, el que somos personas más cultas, somos personas que leemos y que al final no basta necesariamente con tener un libro para la foto, sino como que si tú realmente quieres calzar dentro de la cosa, tienes que empezar a leer, empezar a tratar de tener una vida académica. Entonces, realmente estas narrativas es eso, es como tienes que, para calzar en esta narrativa, no es tanto una transformación visual, es una transformación del estilo de vida. Entonces, a pesar de que evidentemente esto puede tener un componente un poco negativo, como vamos a partir hablando de las críticas positivas y después vamos a ir de lleno a lo negativo, yo creo que la gracia del Dark Academia, a diferencia de otras cosas, como es que, ¿saben qué me pasa a mí? Em, Así como cuando hablamos de lo gótico como parte de las tribus urbanas en esa nostalgia nuestra de la antigüedad, yo siento que el aesthetic son las tribus urbanas de la actualidad. No sé si a ti te pasa lo mismo con. Absolutamente. O sea, si tú eres del aesthetic, no sé, de lo deportivo y lo neón, es como es tu tribu urbana. Si tú eres del aesthetic de, no sé, el Dark Academia, eres de esa tribu urbana. Si eres de esta estética de K-pop, eres porque eres un K-popper. Y así. Pero en general, yo siento que igual no es tan distinto como antes, porque antes los emos se disfrazaban de emo. Los góticos se disfrazaban de góticos, los Pokémones eran Pokémones, pues era un disfraz terrible. Ahora ya no están así, pero, pero el nivel de identificación es al mismo de las tribus urbanas de hace 15 años atrás. Sí. Sí. Entonces, yo creo que lo interesante de al menos el Dark Academia es que ha fomentado a que mucha gente se interese más por estos temas. O sea, es real que mucha más gente ahora está leyendo dentro de los que siguen el Dark Academia. Por ejemplo, eh, quizás tienen gustos que tradicionalmente son un poco más doctos, que lo encuentro nefasto y después eso va a pasar a ser parte de las críticas negativas, pero al menos, no sé, o sea, por último han empezado a educarse un poco más en diversamente, que quizás lamentablemente otra parte de la juventud que adhiera a otras cosas no lo hace. Mm. No sé, ¿qué otra cosa positiva tú le ves al Dark Academia, Connie? Em, sí, o sea, a mí me gusta que esté ese amor por aprender. Si lo vemos en cifras reales, vemos que las carreras humanistas o de ciencias sociales, porque pertenecemos a ellas, han sido históricamente despreciadas. Bien, no es como en los tiempos pretéritos donde las humanidades eran muy valiosas y te daba como un estatus, etcétera. Sabemos que hoy en día las universidades o las instituciones educativas están asignando menos fondos. Lo digo como una persona completamente parte del mundo real académico. Es mucho más común ver eh, financiamiento de proyectos, becas, etcétera, para carreras que podríamos llamar STEAM, porque es lo que quieren promover sobre todo el ecosistema académico del país que sea.
Entonces, claro, siempre está como este desprecio a las carreras humanistas, de que sería como un estatus un poco inferior, de que todo tiene que ser la competitividad de ganar dinero, de producir, de todo muy cuantificable. En cambio, yo veo que en un aspecto positivo, todas estas estéticas rescatan eso de interesarse en buscar en nuestras ancestras, por ejemplo, ancestras. Em, Buscar los libros, reconectarse un poco con lo análogo, ahora que todo es tan digital, darse el tiempo, por ejemplo, de leer un libro en papel o ir a la biblioteca, ahora que ya se puede un poquito más. Escribir cartas a las personas que quieres o el tema que, por supuesto, hay todo un mercado y yo soy como bien crítica de la industria, no se llama la industria, pero del mundo de la ropa usada, porque ahora hoy en día vemos que eso se ha gentrificado completamente y que podemos encontrar tiendas de ropa usada que te cobran una barbaridad. Pero sí al menos está esta idea de heredar cosas, prefiero ropa, etcétera, reciclar, eso de que sean colores como muy neutros, en el sentido de que es cierto que quienes están a favor de esta aesthetics plantean de que es más inclusivo, de que una de las críticas que es lo eurocéntrico y lo blanco, que lo vamos a abordar bastante, hay varias personas que son creadoras de contenido que son eh, de países no occidentales, son personas racializadas, etcétera, que muestran que la vida o el lifestyle del Dark Academia es viable, y que al mismo tiempo pasó, es bien interesante como la idea del Dark Academia pasó de los collages que habían al principio en Tumblr y luego en Instagram para crear como todas estas áreas. Entonces, también me parece un poco complejo que exista prácticamente una lista, porque existe, de libros y obras de teatro y películas que tienes que ver, pero porque se vuelve muy ambicioso, ¿sí? Pero lo interesante es que permite generar comunidades, eh, permite también esto de romantizar la experiencia como universitaria, quizás, apreciar como los entornos, porque las estéticas se combinan. Entonces también hay algunos, por ejemplo, cuando se mezcla la academia con el cottagecore, como esto de contacto con la naturaleza, ¿cierto? El tema de la luz de las velas, como tener una vida más sostenible, ¿cierto? Donde se abraza este contraste entre la luz y la oscuridad. em, entonces también vemos una apreciación del arte, eh, en fin, como que veo que hay como elementos que si lo tomas de forma saludable, como siempre decimos, hay como una apreciación del pasado, ¿cierto? De cómo llegamos aquí. Y me parece que para muchas personas que quizás se sentían un poco presionadas o quizás aisladas, por el tema de la pandemia y las cuarentenas, también les sirvió como para conectarse con sus sentimientos, para explorar otros hobbies o intereses, no sé, explorar en aprender distintos idiomas, en conocer fuentes de conocimiento nuevas, también abrazar la idea de que lo oscuro no necesariamente es algo negativo, bien, sí es muy juvenil. Me parece que corre el riesgo de esta gente, no sé si conoces, Cata, como esta gente que está obsesionada del colegio del que salió, a la universidad donde estudió y como que no supera esa etapa. Sí es muy juvenil, bien, como de esta añoranza de la juventud universitaria, además de esta búsqueda de la intelectualidad, etcétera. Entonces, sí hay como una mezcla de épocas históricas, como que puedes mezclar con los materiales, ¿cierto? Y hay como mucha versatilidad en los tipos de piezas de ropa que puedes usar, ¿cierto? Eh, Muy asociado un poco como al uniforme, pienso como algo muy Hogwarts, de alguna manera. Que
es bien interesante. Y lo otro es que la idea del Dark Academia, como es un lifestyle, es bastante subjetivo. Hay una especie de como canon de lo que deberías usar o qué sé yo para que ser como Dark Academia, como muy tribu urbana, pero al mismo tiempo puede ser flexible en el sentido de que puedes ir variando. Y yo he encontrado un montón de tipos de academia haciendo la investigación para este capítulo. No tenía idea, me parece fantástico porque quizás a alguna persona no le gusta, pero hay tantos tipos de academia que es para todos. Así que es bien llamativo. También está, yo diría, el valor de la melancolía, de lo contemplativo, de las pausas. Pienso que en una sociedad que es tan neoliberal y yo pienso que es bien, no sé si es como explícito la gente que la sigue, pero me parece que es interesante como lo veo como una resistencia al mundo tan veloz e hiperproductivo y neoliberal y capitalista en el que vivimos. Como que es una especie de resistencia, como de quiero vivir esta realidad como más lenta, más pausada, más acorde como a mis intereses. Y en verdad, como le decía a la Cata, como pensando en este capítulo, me encanta que todos estos intereses que son considerados más de señora, como que yo me considero una señora, hoy en día sean válidos. Porque antes, cuando una era sensible y tenías estos intereses, como cuando yo era joven o adolescente, te miraban como mal porque no era lo que la juventud hacía, ¿se entiende? Entonces, me parece que más allá de la academia en sí, que existan, como le llamamos con la cata tribus urbanas, pero distintos intereses, que todos sean válidos y se puedan mezclar y se hagan comunidades, me parece bastante positivo. A mí me puse el gorro como de señora, prefiero que la juventud tenga estos incentivos positivos que haga cosas negativas, pero de ahí después están como los grandes problemas del Dark Academy. Entonces, ya resumiendo y cerrando como el aspecto positivo del Dark Academia, yo creo que en comparación con lo que había antes, es súper bueno, genuinamente es bueno, y queremos recalcarles eso, que existan este tipo de influencias y que mucha gente esté adhiriéndose a este tipo de como lifestyles, porque es súper sano. O sea, de verdad, mm, el que la pandemia sobre todo haya propiciado de que la gente se interese en aprender más, en tener, como dice la Connie, un estilo más pausado de vida y sobre todo más contemplativo, es súper bueno. Pero ya pasando a la crítica negativa, nosotras lo que vemos dentro del Dark Academia es que tiene bastantes elementos que son súper complejos. Con la Connie vamos a tratar de ser lo más ordenadas posible porque somos muy críticas también respecto a este tema, y el tema es que si no se separan bien los puntos negativos que tiene, puede que no se llegue al punto como corresponde. Entonces, primero pasando al primer aspecto negativo, y es el aspecto negativo de que sea algo meramente estético, Mm. el que mucha gente realmente no está tomando el lado positivo de la situación, que es, a final de cuentas, comportarse más académicamente y por lo tanto también tratar de culturizarse o educarse a sí mismo, que al final, creo yo, es lo realmente positivo de adherirse a este tipo de estética. Mm. Entonces hay que pensar, por ser un aesthetic, puede que simplemente lo hagas porque te gusta verte bonita de esa forma. Entonces, pasando como a esa crítica, Connie, ¿qué dirías tú? En verdad yo le dije a la Cata que quería hacer este capítulo como para destruirlo y dar toda mi opinión, así que esto no es personal contra nadie, sino que es como mi percepción del asunto. Porque en verdad con la Cata siempre somos, pienso que a veces somos demasiado críticas, pero sí. Y como para hacer la transición a lo, yo no sé si negativo, problemático de esto, es que, y lo digo como esta dualidad de ser académica, investigadora y estudiante todo al mismo tiempo, veo como todos los aristas de la vida en la academia, por decirlo de alguna forma. Aunque aquí en Chile es diferente porque no es como en otros países donde las personas, bueno, yo he tenido esa experiencia de vivir en la universidad, es una experiencia completamente diferente, ¿bien? Que acá eso no se usa.
Bueno, hay personas que van a estudiar a otras ciudades que no son su ciudad natal, entonces también hay un cambio, pero no es lo mismo que vivir en el campus, bueno, ¿saben a lo que me refiero? Bien, el tema es que la academia se ha convertido en un mercado donde tienes que competir tipo juegos del hambre por quién publica más, por cuántos puntos tienes, por cuántos fondos ganas, quién sacó antes el magíster o el doctorado. Entonces, sabemos que la función académica, ya sea como profesor, investigador, estudiante, te da un capital social descomunal en comparación a otra persona y hay un capital social y capital monetario, una forma de movilidad y ascenso social y eso es innegable. Pero también esta estética, aunque sea ilusoria y utópica y ingenua, recuerda un poco esa nobleza, como ese despojarse de esta cosa neoliberal de la academia hoy en día, donde apreciabas y valorabas el conocimiento por lo que es. Bien, de una forma, insisto, muy idealista. Y ese es el problema, porque si nos vamos primero a la añoranza de la academia, claramente ves en los collages o los mood boards personas o escenas de café, vino, té, etcétera. Mantener un lifestyle de academia no es fácil. Aunque hoy en día es cada vez más común, no es el estándar ir a la universidad. Hay muchas personas que no pueden o no quieren ir a la universidad. Y aquí estamos hablando no de cualquier universidad. El Dark Academia añora las universidades importantes, estas universidades de elite que tienen siglos, que tienen una arquitectura particular, que son las mejores universidades del mundo, que son, a diferencia en el caso de Chile o quizá en otros países, las mejores universidades son privadas, son muy caras, son muy elitistas, son muy blancas, muy machistas y patriarcales. De hecho, este libro como The Secret History y todo eso muestra muy bien hecho. O sea, hay un tema de clase, de tener esta vida de ir a cafés, museos, comprar cierta ropa. Claro, no es que te dejen la bancarrota, pero sí es una inversión de mostrar esta vida constantemente y se relaciona un poco a esta tendencia que ha estado muy presente en redes sociales, que es el that girl, como esa chica o esa niña o esa mujer que es como una persona que tiene su vida resuelta, que tiene desayunos hermosos, que ejercita, que se cultiva a sí misma, que lee, que, en fin, una vida como muy irreal, porque niñas y niñas, la academia no es así. A menos que tengas una vida como muy especial y tu experiencia en el mundo académico haya sido maravillosa, no lo es. La academia es un lugar, o no un lugar, un medio muy duro, muy difícil. Claramente en las mood boards de academia no muestran a las personas con problemas de salud mental, con los enormes índices de depresión y otras enfermedades de salud mental y suicidios que existen a partir de la experiencia académica, las situaciones de acoso, de abuso, de discriminación, de traumas enormes de los que nadie habla. O sea, hay una añoranza de lo que proyectamos como academia que vemos en las películas o leemos en los libros y no es así. La academia es súper dura, es muy elitista, es súper competitiva. Cualquier persona que haya tenido un acercamiento a eso lo sabe. Claramente, esta como euforia de alcanzar el conocimiento tiene sus costos. Tus actividades tienen que ajustarse como a esta estética de la academia. Es un mundo anglosajón. Yo nunca he visto mood boards de Dark Academia haciendo referencias a universidades en países no occidentales. No olvidemos que América Latina tenía universidades bastante antes que otros países desarrollados, pero eso no se ve. No hay como, insisto, hay creadores de contenido que muestran más diversidad y representación, pero todavía es como muy preppy, como esto de, si ustedes ven los collages, va a aparecer, por ejemplo, regata, squash, equitación, croquet, lacrosse, golf. Esa cultura preppy de los Ivy Leagues muy aspiracional y eso trae muchas críticas porque es la academia, y se los digo en la realidad, es realmente oscura. Uno ve como el exitismo y personas que son muy exitosas, reconocidas en el medio académico, pero es muy oscuro como el trasfondo. Bien, entonces la gran crítica es que el Dark Academia o las academias o estas estéticas estimulan un comportamiento poco saludable que es la búsqueda de una estética misma, pero de logros académicos. ¿Cómo tú vas a ser como una persona
que vive en este estilo como de vida Dark Academia, si no te va bien en la universidad, si reprobaste, si tienes una crisis vocacional, si no te puedes concentrar, si no eres feliz, entonces crea eso. Además que al centrarse el Dark Academia en idiomas, la literatura, la arquitectura, el arte, la poesía, la moda, se originan en Europa Occidental y en Estados Unidos, y no en Estados Unidos en todo el país, sino que en estos lugares muy propios de las universidades más importantes. Entonces, yo pienso que aunque lo quieran disfrazar de inclusivo, y espero que avance hacia allí, me parece y estoy de acuerdo con los críticos de que es una interpretación muy excluyente de la academia. Es que de hecho, para cerrar esta parte de la crítica, yo creo que el gran problema es que la gente que sigue esta estética realmente lo hace porque es por la estética, Mm, no por la academia. Incluso gente que es parte de esta estética, insisto, casi como tribu urbana, sí. incluso si es que han tenido la experiencia académica, realmente no es lo que importa, porque lo que importa es la imagen. Mm. Y yo creo que ese es el punto, que al final quizás lo que adhieren como del lifestyle no es el lifestyle del ir a la universidad Hay énfasis en o el de, o de, pensamiento o crítico. de ser, claro, o de ser profesor o lo que sea. Realmente como mucho es el tipo de cosas que estudias, pero más que eso, no creo que realmente importe el que ni siquiera tú vayas a la universidad y es como, miren, mi estilo de vida es ir todos los días a la universidad a estudiar o a trabajar. No, lo que importa es el cómo te vistes, el qué lees, el qué música escuchas. Y si tú piensas nada de eso realmente es la academia. Mm. Al final es simplemente estético. Entonces, como esa es la gran crítica en este como argumento número uno dentro de esta como crítica negativa. Mm. Argumento número dos, y que yo creo que igual lo adelantaste, es el que inconscientemente se engloria demasiado la cultura elitista que Sofisticado. Mm. sí, porque ¿qué es lo que pasa? La estética en la que se está basada es en esta imagen de la academia antigua. Y la academia antigua antes tenía acceso solo a aquellas personas que tenían dinero. Y las O sea, mujeres esto, podían ir a la universidad, niñas. sí, y de hecho es que, ¿sabes qué? El Dark Academia ni siquiera se inspira realmente en las universidades, se No, inspira en los internados. sí. Y eso lo hace más brígido aún, porque al final, ¿dónde habían internado? En lugares mega ricos de Europa y algunos lugares de América igual habían internados. De hecho, en Chile también. Por ejemplo, aquí en Chile, la única universidad que tiene vibra de Dark Academia es justamente el Campus Oriente de la Universidad Católica. Claro, Y tú sabes que eso era un internado de monjas. claro. O sea, al La final escuela de como artes que y oficios define. que era de artes y oficios, no es lo que Sí. hoy en día. Entonces, al final define eso, porque piensen, todos conocemos el colegio Eton, que es donde estudian la familia real, los hombres de la familia real. Eso es la estética del Dark Academia. Como de ahí, de esa idea nace, de los internados, sobre todo ingleses, aunque no es excluyente, también hay de otros lados, y eso es sumamente elitista. De verdad es súper impactante el que lo que inconscientemente está haciendo la gente que sigue el Dark Academia es engloriar esta separación social, este elitismo que representa la educación antigua de hace 100, 200 años, el cómo vivía esa gente. O sea, tú perfectamente puedes ser académico o estudiar mucho y no tienes por qué vestirte con ropa que estaba de moda hace 100 años o con una paleta de colores que usualmente es de tonos neutros, tonos blancos, caqui, cafés y cosas y de ese estilo, o con tejidos como es, no sé, po, la lana o el algodón, que eso lo que representa es disfrazarte realmente o hacer una como un guiño histórico a esa época. O sea, quieres vestirte como los varones se vestían en esa época. O sea, desde ahí es donde viene lo que la Connie que hacía alusión antes. Es sumamente machista porque se hace alusión a los hombres que estudiaban hace 100, 200, 300 años atrás de esa forma. Fin. Es así de impactante. Estamos engloriando el elitismo y el machismo, cómo funcionaba la sociedad blanca y rica de hace 100 años o más. Mm. El Dark Academia, si fuese como un grupo, es como algo súper como amorfo, enfatizan el eurocentrismo y el clasismo,
todo como lo europeo. No olvidemos que todos estos países fueron países colonizadores y nosotros somos de países colonizados. Entonces, claramente ahí no hay ni una reflexión, un pensamiento crítico de esas instituciones y lo que promovieron las personas que han salido de ahí. No hay solidaridad de clase para nada. En eso, entonces, No, de hecho, te es da como súper un antes, interesante eso. buscas como buscas la intelectualidad, pero caes incluso en el anti-intelectualismo, si se llamara así, porque en contra de lo que la universidad persigue, o sea, la universidad para mí al menos, obvio que es movilidad social, pero tú buscas transformar la sociedad, generar una sociedad mejor, esto de lo que hoy en día se llama vinculación con el medio. La universidad no son estos castillos en Oxford, en Cambridge o lo que sea, tienen una función social y la estética obviamente no lo hace. El tema es que la estética del Dark Academia responde a estas universidades elitistas, tanto, yo siento que sobre todo son las americanas Mm. y las inglesas. Sí, la inglesa. Bueno, quizás también las alemanas, porque también las alemanas son así, en el que, insisto, quienes estudiaban ahí eran gente rica. O sea, yo cuando me paseaba en Cambridge era impresionante el cuidado hasta de los jardines. O sea, ni siquiera es un Espectacular. tema de los edificios. O sea, hay plata metida hasta en parques enormes, Mm. jardines cuidados, estilo como Versalles. O sea, de verdad es una cuestión impresionante. Bueno, por algo Cambridge es donde estudian la familia real, Mm. pero Y tienen esta yo pelea de verdad, entre Oxford y Cambridge, es muy divertido. sí, es que Oxford es como más viejo, pues Cambridge es esa cosa más, es que insisto, es como más de los reyes. Pero ¿cuál es el tema? Y que aquí hay algo que yo quiero que piensen, porque es un dato que es importante que mucha gente no sabe y que refuerza más nuestro argumento, y es que en los países de supuesto primer mundo, y ya que estamos hablando donde más hay es Inglaterra y Estados Unidos, que es como lo Oxford preppy, que y es Ivy. más de Estados Unidos, y en Inglaterra es más como lo más de instituto, más de como Dark Academia propiamente tal, que son como dos estilos bastante similares, pero no es lo mismo lo preppy que el Dark Academia, como en el vestuario hablando, Mm. es que esos países son sumamente desiguales. Y la diferencia es que, por ejemplo, Inglaterra, especialmente, aunque en Estados Unidos también pasa, pero en Inglaterra es más choqueante, es que ellos tienen una desigualdad socioeconómica súper grande hasta el día de hoy. En Inglaterra es súper cuático, expresado sobre todo respecto a la clase obrera, porque ellos como tienen tantas fábricas, realmente es como si vivieran hace 100 años atrás, 150 años atrás, cuando la industrialización existía, o sea, pasa, es real. Y el tema es que usualmente lo que sale al mundo, obviamente, es la imagen bonita, la imagen de la élite, porque obvio, la historia está contada por hombres de élite, fin, así es. Y, Hombres y blancos lo del... que tú ves, sí, y lo que tú ves es eso, así de simple. Y hasta el día de hoy hay una diferencia social y económica súper grande en esos países. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ir alguna vez a Inglaterra, es súper impactante, porque tú ves las casitas chiquititas de la gente pobre, de la gente obrera, y ellos no son los que van a la universidad y tienen este estilo Dark Academia. No es así. Ahí les aseguro que la gente, lo que se llama Oxbridge, que es como Oxford y Cambridge, como ese circuito, no se visten como ustedes creen que lo muestran en el Dark Academia. Además que muestran como un estándar, insisto, agradezco que haya más representación, pero si tú ves como hashtag Dark Academia, es un tipo de lifestyle y de belleza blanco hegemónico. La falta de representación es enorme. Claro, se dice que es inclusivo por temas más de género, pero no. O sea, yo pienso que todo este tipo de cosas hay que, insisto, siempre planteamos esto, de que hay que plantearlo con cuidado. O sea, es súper impactante darse cuenta, porque insisto, a mí también me encanta esa estética y la vivo, entonces como me recuerda mucho a mi adolescencia, etcétera, pero te das cuenta que admiras a personas o un lifestyle de cuya existencia se basa en la exclusión de personas por su raza, su etnia, eh,
por su clase, por su religión. No está mal fantasear con esa estética, sobre todo cuando estamos tratando de sobrevivir en pandemia. Me parece que tampoco vamos a ir como inquisición o policía de redes sociales a criticar a alguien que se tomó un café bonito y le sacó una foto me encanta, ¿bien? Pero, y de hecho, la misma obra de Tarte, que es The Secret Society, es una crítica de eso. O sea, son estudiantes extremadamente inteligentes, sofisticados, acomodados, con personalidades y apariencias que son deseables, pero la novela muestra como todo lo que está debajo de esa perfección, esa belleza, como toda la oscuridad y la miseria que hay detrás de eso, porque es problemático. No hay diversidad amplia en la academia, bien. eh, si ustedes ven cualquier estudio, las mujeres y los grupos históricamente marginados son menos citados, peor evaluados, no tienen acceso a fondos. No olvidemos que el inglés es el lenguaje universal, entonces hay un tema de la traducción. Entonces, si no eres parte de grupos hegemónicos, hombres blancos cis, acomodados, no entras en el club. La idea de academia me he dado cuenta con el paso del tiempo y fue muy chocante para mí darme cuenta que es un club. Todo eso funciona en tus contactos, tus redes, cómo te ves, cómo te perciben, cuánto produces, qué tan útil eres para la máquina de la academia. Bien. Es súper ciego decir que, o muy privilegiado, decir que las instituciones académicas no se han convertido en organizaciones capitalistas muy nocivas. Bien. O sea, estas universidades tienen unas tasas de matrícula enormes. No olvidemos toda la gente, y esto es como una de las grandes luchas que existen en Estados Unidos, pero aquí también, las deudas universitarias, esto de estar endeudada de toda tu vida, de que estás en DICOM, de que no puedes acceder a comprar una casa o no sé, tener como esta deuda terrible por haber ido a la universidad. O sea, sigue siendo un costo de vida enorme. De Y, hecho, yo y siento que donde se nota lo elitista que es el sistema universitario, porque aquí en Chile somos un país tan chico y que en general hay muy pocas universidades en el que yo siento que eso no se nota tanto. Pero, por ejemplo, en la mayoría del mundo, a diferencia de lo mal que funciona aquí en Chile y en gran parte de Latinoamérica, aquí nosotros estudiamos una carrera. Estudiamos, no sé, si tú quieres ser abogado, vas a estudiar de abogado y ya. En cambio, en el resto del mundo, tú primero estudias un college y después el college tú lo terminas y sacas tu algo conducente a una carrera, y si quieres después sacar una carrera en específico tienes que volver a estudiar lo que sería algo similar a un magíster. No voy a ponerme a explicar aquí cómo funciona el sistema universitario de otros países, pero lo importante de entender es que tú sales con un college que es una licenciatura bastante genérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente que estudia college, ¿cuáles son sus licenciaturas? Economía, relaciones internacionales, literatura inglesa, ciencia, son muy pocas las que hay. Y eso es porque después tú en el camino vas haciendo tu carrera. De hecho, cuando tú hablas en inglés de la carrera, se refiere a tu carrera laboral, cómo tú armas eso. No es como aquí que nosotros nos referimos a lo que tú estudias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a una universidad en el extranjero, sobre todo, pensemos por ejemplo Estados Unidos, es súper importante en qué universidad tú quedas, porque tú vas a competir con el mismo college de otros lados, mm, pero tu universidad pesa incluso más que acá, porque claro, aquí en Chile o en Latinoamérica, pero pensemos en Chile, pesa de qué universidad saliste, eso es indudable, pero si tú, por ejemplo, tienes una carrera X y eres bueno en esa carrera y tienes contactos, eres inteligente en tratar de armarte tú como carrera profesional laboral y además tienes suerte, igual puedes llegar a ser exitoso, exitosa, exitosa sin haber estudiado en una universidad buena o de elite o con renombre. Pero en lugares como Estados Unidos, en el que el currículum pesa tanto, claro, quizás no te van a discriminar por ser, como dicen ellos, una universidad estatal, como esta universidad pública. No, pero si te viene un currículum de Yale, un currículum de, no sé, de Harvard, de Brown, obviamente es como, venga para acá, po, no te porque pasa, aquí quizás también pasa, yo lo he vivido. lo No sé si viví. a ti te ha pasado, pero yo cuando he ido a entrevista es como, estudio en la Católica, muy bien. O sea, esa discriminación positiva, yo la he vivido.
Y yo creo que mucha gente, lamentablemente, ha vivido una discriminación negativa por la universidad en donde ha estudiado. Sí. Y imagínense en lugares donde la competencia es tan grande como Estados Unidos, en el que mucha más gente entra a estudiar y que las universidades tienen unas diferencias mucho más grandes, porque en Estados Unidos hay muchas universidades que son, o sea, no es que sean malas, lo que pasa es que tienen mal prestigio y usualmente son las universidades públicas. Eso es súper cuático. Y el tema es que las universidades privadas son demasiado caras, pero la gente está dispuesta a entrar ahí porque el nombre pesa mucho. ¿Y qué cosa es más elitista que todo lo que les conté? Nada. Y Porque al valorar a final alguien lo que porque tú fue a la buscas, universidad. eso. Sí, pues porque tú buscas eso. No, sí, es súper problemático. De verdad, yo podría estar ahora hablando de esto, pero lo preocupante del Dark Academy es que gira en torno como estos símbolos de lo blanco, el privilegio económico y el capital cultural. También hay mucho conservadurismo y nacionalismo y chauvinismo que se ve mucho en estas instituciones. No olvidemos que todos los líderes mundiales o los líderes de su propio país probablemente hayan estudiado en ciertas universidades. Lo que dice Cata es cierto. Yo estudié en una universidad tradicional. Bueno, ya no sé si importa eso, pero en mi tiempo sí importaba. Era como tienes que entrar a una universidad tradicional para ser alguien. Pero claro, no es la Católica, no es la Chile, pero es la USACH, la Universidad de Santiago. Y muchas veces me ha tocado enfrentarme a situaciones como, ah, no estudiaste en la Católica, ah, has hecho todos tus grados académicos en Chile, ¿por qué no estudiaste afuera? Sobre todo en mi campo que es de relaciones internacionales. O ver pasar por mis ojos, y lo he visto, y no me avergüenza decirlo, y me alegro tener un espacio para decirlo, muchas veces porque está un consejo académico, muchas veces, y se empiezan a evaluar los currículum de profesores que están postulando, y lo he visto todas las veces, ah, tiene un grado, hizo el magíster o el doctorado afuera, sí, nos conviene. No se preocuparon si es un buen docente, si no tiene denuncias de cualquier tipo, si hace bien su trabajo, si tiene una trayectoria académica. Probablemente o en mi caso, o de otro colega que hemos hecho nuestros grados acá, podemos ser mejores académicos que esa persona, pero no estudiamos afuera, así que valemos menos. Y aquí da lo mismo, ni siquiera tiene que ser de Ivy League. Cualquier universidad a plac del extranjero, pero viene de afuera. Muy Es así, que eso también es algo muy el tercermundista, me carga ranking, ese concepto, sube, sube el pero eso ranking de es el ranking. internacionalización. Quizá, claro, quizá eso es algo que ustedes no saben. Cuando tú haces un ranking, que ustedes deben ver, así como por decir un ejemplo, la Universidad de Chile es la, no sé, la 150 mejor del mundo, Mm. que usualmente no podemos aspirar a mucho más. O sea, ¿en qué lugar habrá estado mejor alguna universidad chilena? No, nunca salió 90 de eso. como mucho, La, 90 y pues algo, las únicas 100 y algo. latinoamericanas que están son la La UNAM de... y la de Río. Sí, Eh, sí, pero a veces igual ha logrado entrar unas chilenas en el Sí, top 100, creo. Pero insisto, igual es bastante lejos. abajo. Pero bueno, ¿cuál es el tema? El prestigio universitario que da estar en un ranking alto es muy importante. ¿Y cuál es el tema? Las universidades buscan estar en ranking altos y eso se hace a través de puntos, se hace a través de, como igual que una Valores. prueba. Claro, es como asignemos valores, como dice la Connie. Y aunque no lo sepan, cosas como, por ejemplo, ¿cuántos profesores con grados académicos están en tu planta? Por ejemplo, en mi universidad, la católica, no reciben a gente como profesores que no tengan el doctorado hecho. ¿Por qué razón? Porque eso te baja el puntaje. Mm. O, por ejemplo, lo mismo que decía la Connie respecto a los profes que estudiaron afuera. Da lo mismo si estudiaste en una universidad del extranjero o si no te sacaste buenas notas. Lo importante es que cuando te vengan a evaluar, va a decir el 90% de nuestros profesores de nuestra planta de académicos estudió en universidades extranjeras. Y eso obviamente te da más puntos. Entonces, la competencia es súper importante dentro de este tema. Eso obviamente es desgastante La academia es dura. y es también muy restrictiva respecto a las situaciones. O sea, hay muchas cosas, y esto también es como una crítica también al sistema educativo. O sea, hay muchas cosas teóricas en el que gente que tiene magíster y tiene doctorado, solo ellos pueden enseñar. Pero hay muchos ramos que quien realmente puede ser un aporte son quienes han tenido experiencia laboral. Y eso yo lo he visto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo hice la práctica laboral, yo no aprendí nada, pero eso fue gracias a que en un optativo de profundización yo tuve un profesor diplomático
que nos enseñó a hacer todo lo que hacían los diplomáticos. Y yo sabía hacer todos los documentos, todas esas cosas. Entonces, cuando hice mi práctica, no aprendí nada porque yo ya sabía hacer todo eso. ¿Ustedes creen que una persona que nunca trabajó ahí en el lugar me hubiese podido enseñar todo eso? Es muy poco probable. No con esos como detalles sucios. Y eso también demuestra cómo los círculos académicos son irreales, viven en un Burbuja. mundo súper irreal. Claro, porque nunca salen a trabajar al mundo, solo estudian y hacen clases y después siguen investigando para publicar. Y ese es su círculo. Y ya, no descubren Me más que siento eso. personalmente atacada por esta afirmación, pero sí es cierto. No, pero Es Connie, o verdad. sea, el hecho de que, por ejemplo, no vamos, igual estoy tratando de filtrar mucho porque uno nunca sabe quién te puede escuchar, pero tú has trabajado todo el tiempo, aunque haya sido como académica, pero siempre has trabajado. Sí. No te has dedicado solo a investigar o solo a estudiar, y eso obviamente también da una perspectiva muy distinta. Mm. O hay Claro. muchos académicos que ni siquiera hacen clases, o sea, no tienen contacto con el mundo, lo único que hacen es leer y producir texto y ya, que es Es como en The Big Bang seminario. Theory, Mm, en el que todos ellos no hacen clases en la universidad, solo investigan mm, y que la gente se ríe de Sheldon, no sé cuánta gente habrá visto esto, o sea, esa serie, pero en el que Sheldon ni siquiera hace experimentos, lo único que hace es estar parado frente a su pizarra todo el día. O sea, si él no hubiese descubierto nada, toda su carrera laboral no habría servido de nada, habría sido solo él parado frente a su pizarra. Y eso pasa mucho, quizás aquí en Chile no tanto, porque aquí te exigen mm, cosas. mm. Pero imagínense en Estados Unidos en el que hay mucha universidad y se fomenta mucho la innovación. Hay mucha gente en innovación y claro, que logran sacar proyectos adelante, pero hay mucha gente que falla porque obvio, no todos los experimentos pueden ser exitosos, pero es parte de la academia, po. Así funciona. Claro. Además que, miren, yo pienso que si no hay un nivel claro de crítica a este tipo de estética, termina como una reiteración del status quo y el poder de la clase dominante. Me Sí. parece bien que el minimalismo y como ropa de segunda mano y que estudiar sea cool, como genial, me parece bien. Pero claro, o sea, hay elementos que son complejos porque, miren, yo creo que hay una súper complicado. El Dark Academia está en una línea muy fina donde tiende a idealizar las enfermedades de salud mental y los hábitos poco saludables, como ser adictos a la cafeína, dormir poco, el insomnio, la idea de que si estás participando en comportamientos como obsesivos y depresivos, tomando mucho café, leyendo libros, estar en la biblioteca todo el tiempo y aprender, 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 ¿por qué esa vida significa todo ese sufrimiento, como todos esos costos físicos, mentales, emocionales, con las otras personas que te rodean? O sea, el hecho de que sepas más que las demás personas o tengas más como capital cultural no significa que necesariamente seas más inteligente para esas personas o que las personas, comillas, menos inteligentes valgan menos. Y eso igual es lo que la academia promueve. Imagínense para las personas que están todas estas obras que son como icónicas y no saben o no pueden leer en inglés. Es complicado, no sé, entender el romanticismo alemán o leer Hegel. Todas esas cuestiones son, aunque uno maneje los idiomas, es súper difícil. De hecho, ¿sabes qué? Ahora que tú dices eso, lo frustrante realmente para mí del Dark Academia es que como la gente solo se va por lo superficial, realmente no sé qué tanta gente de esa, cuánto porcentaje realmente será gente que se educa. Mm, O sea, al final, nosotras siempre hablamos de esto, como que nos gusta esa vida. Para mí siempre ha sido una fantasía desde chica, el verme como en un café parisino discutiendo de la vida. Me mm, encanta. Y yo usualmente, y a medida que voy creciendo o envejeciendo, obviamente tú te empiezas a rodear de gente que es similar a ti. Y obviamente por nosotras ser profesionales de las ciencias sociales, nuestra vida profesional está muy de la mano respecto a temas que son como críticos de análisis y que más encima es súper frustrante porque todo el mundo, por ejemplo, en nuestro caso, con la Connie estudiamos carreras bastante parecidas. Entonces entendemos de política a un nivel profesional. Y es súper frustrante ver que todo el mundo habla de política, lo cual está bien, porque deberían hacerlo, pero no todo el mundo lo habla desde un punto de vista académico, con conceptos académicos y que puedan tener un nivel de análisis profesional, porque obvio no son profesionales. Entonces, a mí me gustaría que la gente, aunque no estudie cosas como específicas, porque no es atingente a su profesión o a su oficio, que sí se eduque. O sea, yo creo que ese igual es un fenómeno propio de nosotras como cientistas sociales. O sea, mm, claro, yo soy cientista política, no soy psicóloga, pero, y bueno, igual psicología es un mal ejemplo,
porque igual es como una carrera más de la ciencia natural. Pero, por ejemplo, yo no soy economista. Yo no soy ingeniera comercial. Igual sé de econometría, sé programar. Yo hice cursos de micro y macro, pero uno, dos, no sé a un nivel de profundidad como los economistas. Pero si yo me pongo a estudiar, yo sé que podría llegar a un nivel decente como para tratar de conversar con economistas. No voy a ser buena, no voy a estar nunca a su nivel, pero si me interesa lo podría hacer. Y yo creo que eso es a lo que yo animo a la gente. Si quieren entrar a estas estéticas y verlo como un lifestyle, véanlo no como una forma es que, voy a ir al café. No, lo importante de ir al café o el trasfondo detrás de eso es lo que yo les decía como de mi fantasía, que es ir a discutir. O sea, para mí siempre, yo no sé si alguna vez lo he dicho en este podcast, a mí me encanta los locos años 20 y los locos años 20 están en París. Y es porque toda la intelectualidad se fue para allá y claro, ellos la pasaban bomba porque hacían fiestas y cosas, pero eran puros grupos intelectuales artísticos que se juntaban a discutir y a compartir su arte y compartir sus teorías. Eso es lo interesante. Si van a hacer un lifestyle que no sea superficial, que realmente se eduquen y es súper entretenido. O sea, no sé, a mí me gusta estudiar. Lo encuentro, me llena estudiar. O sea, para sostener este como estilo de vida tienes que pertenecer a la clase alta o mostrar que tu vida es muy soñada. Bien. Claro. En Chile los libros son caros, son carísimos. La educación no es lamentablemente no es un derecho, es un privilegio, un bien de consumo. Esta estética sea como menos tóxica. Yo creo que es importante dar como más representación, que hay una amplitud de como creadores de contenido, no tomárselo tan en serio, porque es una estética si te sirve y tu vida tienes mejores hábitos y eres más feliz, bienvenido sea, pero tampoco que sea algo, tengo que viajar o tomar esto y mostrarme así. Ser una persona como intelectualmente privilegiada no te da valores y te hace ser buena persona. No sirve de nada tener como esta estética si tienes malas prácticas o no eres empático o empático con otras personas. Si te fijas como en su aspecto o criticas personas que no se ajusten como este ideal eurocéntrico de autenticidad, que puede ser súper sutil, pero alimenta la formación de ciertos cánones, narrativas que son opresivas, históricamente abusivas, bien, como decía la Cata, narrativa de hombres blancos cis con dinero. Claro, está bien romantizar la educación, pero que tiene que ser inclusivo, transformativo, con un enfoque crítico, bien. Es que, ¿sabes qué es lo que me pasa? Yo siento que el Dark Academia no romantiza la educación, romantiza las instituciones. Mm. Y yo creo que eso es un error y que a nosotros también nos pasa en nuestro sistema educativo. Lo que se busca no es aprender, no es que tú seas una persona que aprenda y La que sea un educación aporte. no Lo busca el que importa conocimiento. es, claro, no busca el conocimiento, lo que tú buscas es tu beneficio personal, porque tú vas a la universidad y quizás esto va a ser la weá más funable y lo voy a decir así, caras palo, que Academia van a muerto. escuchar de mí. A mí me cargo, o sea, el 2011 para mí fue súper conflictivo, porque yo veía en mi entorno cómo los que más alegaban eran estudiantes mediocres y que en realidad todo su discurso no iba en función de quiero una educación gratuita y de calidad, que era el dilema, o sea, era como el lema que usaban, ¿cierto? Pero lo que realmente decían es quiero educarme para poder después con eso encontrar un trabajo con el cual tener dinero y poder subsistir o tener una vida que yo quiero tener. No es que realmente estuvieran diciendo quiero tener acceso a la educación, por eso es gratuita, y quiero tener una educación de calidad para aprender. Digno. No, lo que ellos quieren es una educación gratuita porque yo no tengo plata para ir a la universidad y quiero ganar plata, y quiero una educación de calidad para poder tener buenos trabajos. Esa era la narrativa detrás. Yo creo, y esto es algo que la Connie dijo hace un rato, lo que es importante realmente y es penoso que no sea así, y eso es algo que se ha perdido, sobre todo, es que aquí como me nace todo mi lado hater. Yo como persona de las ciencias sociales y por lo tanto muy acercada a las humanidades, creo que la industrialización fue lo peor que le pudo pasar al mundo, porque al final la industrialización, ¿qué fue lo que trajo? Que se exacerbara la ciencia. Y ya vemos cómo todo lo que sucedió en la industrialización y después en la Primera Guerra Mundial terminó en ese como evidencia de que esa competencia
tecnológica, y bueno, la Guerra Fría también fue exactamente lo mismo, nos lleva a la deshumanización. No es al azar que cada vez se le dé menos importancia a las humanidades. Y el tema es que el acceso a la información que todo el mundo tiene, la gente no lo utiliza porque aunque están educados en oficios para poder servir a este mundo capitalista industrializado, en el que lo que importa y lo que se exacerba, y ustedes lo van a ver, ¿qué importa más? ¿Un ingeniero para la sociedad o un historiador? Socialmente se ve mejor un ingeniero, no un historiador. Y eso Claro, es porque súper lo que penca, tienes que porque al generar final, plusvalía. claro, po, y el problema es que cómo llegamos a los desastres sociales que hemos tenido en estos últimos 100 años es por culpa de exacerbar la ciencia, que no es tan mal. El problema es que tiene un trasfondo económico que deshumaniza a las personas. Y el problema es que la gente, y por eso traigo el ejemplo de mi percepción de lo que sucedió en la revolución o en el movimiento estudiantil del 2011. Para mí esa gente no quería educarse, realmente lo que ellos querían hacer, que yo insisto, yo estoy a favor, obviamente que quiero una educación con acceso para todos y una educación de calidad y que la gente estudie, pero es para que estudie de verdad, para que aprendan de verdad. Y el problema es que la gente no lo hace, o sea, la gente solo va a buscar un oficio y ya. Mm. Y eso es súper triste. O A sea, mí, tú lo ves en todo. O sea, la gente es súper ignorante. O sea, ahora más que nunca tenemos acceso a la información y la gente no lee. Yo a la Connie le mandé en el contexto del Brexit un artículo en el que, no sé si te acuerdas, Connie, en el no que me la acuerdo. niña decía, toda la información, todas las mentiras que se utilizaron en campaña estaba a libre disposición. Y como que esta galla hizo esa investigación y decía, todo estaba, el acceso estaba ahí. El tema es que la gente se queja, casi como me mintieron, pero en realidad nunca buscaron la información porque la gente no se informa. Es lo Y más mismo que encima la pasa gente ahora está tan gritona con que la no, migración. sí, pues, Como también, quitan ¡ay, qué rabia! trabajo, traen delincuencia. Y hay estudios que, claro, abordar el tema migratorio es súper difícil, pero hay muchos estudios que comprueban lo contrario. O sea, esa narrativa de como del establishment de ver la migración como una amenaza es pura ignorancia. Entonces, Sí, pues, claro, es triste. Además que a mí lo que me da mucha pena, que lamentablemente, qué triste que lleguemos a un punto en la sociedad donde añorar la educación, no sé, como de la creación del conocimiento y de transformar la sociedad y que la educación sea un valor y que se generen comunidades inclusivas, críticas, donde efectivamente la educación sea un derecho humano y una buena educación, no que, tienes acceso a la educación, pero eres el niñito que estudió gratis, no, o sea que todas las personas tengan como un acceso, no solamente acceso, sino que un trato digno, que tengan una educación que no sea solamente para cumplir los intereses del mercado, porque hoy en día vemos carreras saturadas y carreras, eh, estafas piramidales donde lo hacen por ganar dinero a partir de la familia y los estudiantes, ¿cierto? Y porque, claro, hay carreras que se vuelven populares porque son más rentables, como que todo es muy un mercado y qué triste que tengamos que añorar o recurrir a una estética para sentir como esa felicidad o esa paz o ese disfrute de lo que la academia significa y no como un entorno tan violento. O sea, y esa violencia, todo el mundo la sabe. Agradezco que ahora ya ha sido gracias a la movilización de las personas que se han evidenciado esos abusos, pero que no se cuestionaban. Bien. Además que yo estoy harta que siempre se aborde que esto de las ciencias duras y las ciencias como no duras o blandas, ciencias sociales, es como la ciencia política es una ciencia, o yo soy cientista social, ¿se entiende? Sino que siempre se aborda como, las humanidades, las ciencias sociales son para personas perezosas o menos inteligentes que las carreras STEM, por ejemplo, o STEAM, que se llaman así. Bien. claro, pero eso también es parte de esta narrativa Mm. porque, insisto, es real que las, la gente de clase, o sea, como la élite, manipula. Hay discursos que hay detrás, sea consciente o inconsciente, y eso
es algo como propio de la sociología al final. Y estos discursos detrás son los que realmente hacen que las sociedades se comporten en cierta forma sin darse cuenta. Y como todos estamos enfocados a la producción y somos tan individualistas, obviamente nos compramos el discurso de la producción. Entonces, obvio que se va a desacreditar cada vez más las humanidades, porque primero eso es lo que realmente te hace inteligente analíticamente hablando. De hecho, oigan, por algo es que las matemáticas, el análisis matemático que realmente te hace como ser analítico, no es el cálculo, porque el cálculo es sumamente mecánico, es el álgebra. Y el álgebra es una filosofía, o al Mm, menos la lógica algebraica es filosofía, o la estadística. La estadística es una ciencia social matemática, así de simple, sí. es cuático. De hecho, a mí ay, me da tanta rabia, por ejemplo, ingeniería comercial. Como la economía es una ciencia social, porque sí es una ciencia social, por lo tanto está más cerca de las humanidades que de las ciencias biológicas, como desprestigia el decir eso, pongámosle ingeniería comercial, no economía, no administración, no, ingeniería, para que parezca más matemática. Y no, po, o sea, ¿cómo? Está mal. De hecho, en mi carrera, o sea, en mi universidad, no sé si tú sabías, Connie, a trabajo social querían ponerle ingeniería en algo. O Es sea, que ahora cada es carrera ridículo. tiene, todas las carreras se llaman ingeniería ahora, po. De verdad es terrible. Con lo que decíamos al principio, como la mercantilización del conocimiento, o sea, es importante que hay que ser críticos con la cultura académica actual, con el sistema educativo, con la sociedad en la que vivimos. O sea, es cierto, está bien que la idea del estético sea divertido, desenfadado, esto de siento que nos van a acusar como este meme que dice Let people enjoy things, como dejen a la gente disfrutar, está bien, pero se puede volver dañina en el momento en que se sustenta en la ignorancia de los problemas serios que vivimos como sociedad, como la desigualdad, la exclusión, la violencia, bien, y lo digo porque siempre cuento esta imagen porque pienso que es como un word flashback para mí, un trauma, em, de ver por cercanía, por donde yo estaba, estar en este ambiente como académico y todos como tomando café y discutiendo como sobre la sociedad, porque igual me chocó, si hubiéramos estado como en ciencias duras, no me hubiera chocado tanto, pero supone que personas que fuimos como entrenadas para criticar, analizar y mejorar la sociedad y estar en esa como burbuja y ver que a cuadras estaban mutilando y reprimiendo gente en Baquedano, para mí fue súper violento. O sea, para mí el estallido ahora que ya se cumplieron 2 años, qué terrible cómo pasa el tiempo, para mí fue como muy, como un breaking point, como un punto de quiebre en mi posición como, no sé cómo llamarla, como divulgadora de conocimiento. Igual, o sea, y desde un principio me tomé esa responsabilidad de que yo estoy formando personas, es como es como casi la responsabilidad de ser madre, pero de otra forma, y es súper fuerte. Entonces, sean como responsables y tengan respetuosos, ¿cierto? Al momento de promover ciertas narrativas. Una cosa es, todas nos gusta sacar una foto con ropa que nos parece bonita, o miren, estoy aquí en este café, miren qué linda esta tacita. Yo también lo hago y me encanta, me ayuda en mi salud mental, pero que no sea un discurso pasivo, vacío, bien, porque como siempre decimos con Cata, gran meme, there's people dying, hay gente muriendo. Eso es como lo que quería decir porque es importante hacer como esas reflexiones. O sea, ningún lugar, ninguna institución que tiene poder, no olviden esta relación entre poder y conocimiento, quien tiene el poder posee el control de la verdad, no son inocentes. La academia no es apolítica, no es idealista y este lugar donde estamos en las bibliotecas, no es Hogwarts. Hasta en Hogwarts habían juegos de poder y conflictos terribles. Bien, entonces es importante hacer como esa reflexión y a partir de una estética, que es algo que se puede ver como súper inocente en internet y que todo el mundo hace y por supuesto sigan haciéndolo, que haya que ojalá
cualquier decisión que tomes, aunque sea estética, te sirva para ser más feliz, para desarrollarte como en tus plenas capacidades, pero que te permita, no sé, ser mejor persona, quizás, y aprender. O sea, si la academia busca esto como de lo maravilloso de aprender, aprende. Y eso creo que es como el mensaje como final que quisiera dar en esto, porque es un tema súper complejo, súper polémico, y claramente no tienen que estar de acuerdo con nosotras, pero al menos queríamos como partir de algo como tan banal, podríamos decir, como una estética de internet, como a discutir como el trasfondo más sociopolítico, quizás, y que sirva como un espacio de debate, como cuestionarse las cosas. Pienso que eso es interesante. Y eso. Sí, a mí me gustaría, como reflexión final, y también tratando de linkearlo un poco más con lo de las brujas y con un par de frases que hemos dicho en el capítulo. Insisto en la idea de que el Dark Academia engloria, a final de cuentas, más las instituciones académicas y el lifestyle de esas personas que en el pasado tenían esa vida Es como Gossip académica. Girl en Cambridge. Eso como que me Claro, gusta. sí, es como Gossip Girl en Cambridge hace 200 años atrás, o en Eton hace 100 años atrás. Y Mm. el tema es que si están engloriando una institución y no el conocimiento, que es lo que supuestamente está en el lema, ahí se ve una contradicción y que se linkea con lo de las brujas. Ustedes saben que en la cacería de brujas, usualmente sí, las que designaban como brujas eran mujeres usualmente mayores o quizás no mayores, pero menos agraciadas. Pero ¿saben quién también era gran parte de las mujeres que designaban como brujas? Eran aquellas mujeres que tenían conocimientos de herbolaria o que hoy día diríamos como medicina natural, porque sí, las plantas tienen como ciertas cosas curativas. Es como las flores de Bach. No Mm. es un invento. Las flores de Bach sirven porque, obvio, así como tu abuelita que te da, no sé, agua de manzanilla porque te duele el estómago. No sé si será para eso el agua de manzanilla, pero ya saben a lo que me refiero. Es real. Y esas mujeres eran discriminadas y las trataban como brujas porque al final, este es como el dato histórico. Las mujeres eran estas como no casamenteras, hay como se dice, como Eran como así como médicas, las matronas antiguas, parteras, claro, las parteras, las que ayudaban en curanderas. como, claro. ¿Y qué fue lo que pasó en esa época? Obviamente hay un tema religioso y un montón de otras cosas políticas también, pero también, si lo ven de un punto de vista pragmático, en esa época en que partió la casa de brujas, partió también la medicina como profesión, Mm. como un oficio establecido. Entonces, obviamente los médicos, usualmente o 100% hombres blancos y de clase alta, no querían competencia. Entonces ellos no les gustaba que mujeres sin conocimientos formales, que no eran de la clase alta, estuvieran quitándole trabajo. O sea, todas esas narrativas que la gente fantasea y que creen que no es real, es verdad. O sea, la gente con poder hace ese tipo de manipulaciones. Y imagínense que la casa de brujas mató a más de 60.000 personas, en su mayoría mujeres y gente pobre, porque les quitaban el trabajo a Ujú. hombres con ya mucho dinero. Entonces, eh, insisto en la idea, busquemos el conocimiento y el conocimiento puede estar en muchas partes y en distintas formas. Y esa es la gracia del conocimiento. Obviamente, ir a la universidad ayuda y ayuda mucho. Yo no lo voy a desconocer. Yo agradezco mucho la oportunidad que tuve de estudiar y agradezco mucho a mi universidad porque tuve en general, a pesar de muchas malas experiencias, en general fue una buena experiencia y aprendí mucho. Pero también créanme en que he aprendido mucho por mí misma y he aprendido mucho gracias a experiencias y gracias a otras personas. Entonces, si ya hablamos como único prácticamente argumento positivo del Dark Academia era que fomentaba el conocimiento, ya podemos
concluir también que todos estos aspectos negativos o casi tóxicos dentro del Dark Academia, que insisto, como dice Connie, no es necesario que lo dejen, no estamos diciendo que lo hagan. Todos tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero nuestro consejo es que si les interesa realmente el conocimiento, acérquense a la academia formal, pero también busquen el conocimiento a través de otras cosas. Se aprende mucho de distintas formas. Y de hecho, ¿sabes qué? Como un pensamiento random final, a mí lo que me gusta del sistema gringo de estudio como el college es que tú te armas, haces tu carrera en el camino. Y eso es algo que a mí me ha pasado en mi vida como profesional. Yo ahora en este momento, por todos los negocios que tengo, siento que si fuera gringa, terminaría trabajando como en algo nada que ver a la ciencia política o con no un link tan obvio. Y aquí es difícil porque aquí a nadie le importa si tú te autoeducas o la experiencia te educa como un profesional. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, tengo amigas publicistas que yo me he dado cuenta en la práctica que saben menos que yo de publicidad en ciertas áreas de la publicidad. Y eso es porque en la práctica he aprendido mucho. ¿Cachai? O de administración o economía. O sea, a mí me pasa que, no sé si Connie, una vez yo te he dicho como que yo siempre estoy preocupada por el dólar, la Connie lo puede saber. Sí. Porque como yo soy importadora, yo siempre me preocupo. Y como cientista política, yo siempre digo, puta, mañana pasó esto, mañana va a subir el dólar. O en 2 semanas más va a subir el dólar. Y esas son cosas que te da la experiencia. Y esa es la gracia de aprender y de cruzar el conocimiento de la academia. Que incluso si yo nunca trabajo como el trabajo típico de una cientista política, no importa, el conocimiento ayuda igual. Esa es la gracia del aporte de la academia. Pero la práctica en la vida también te aporta mucho. Y por eso insisto en lo que dije antes, no vean el ir a la universidad como un oficio, no vayan esperando a que la profesión es lo que te da la universidad. Como dice la Connie, lo que uno espera en la universidad es que te universalice. Eso significa universidad, que conozcas, que aprendas. Y si eso es lo positivo del Dark Academia, quédense con la estética, está bien. Si les gusta, todos pueden vestirse como quieran. Yo andaría vestida de bruja por la vida, de verdad. Así que ustedes véstanse como quieran. Pero si realmente lo que buscan y lo que defienden del Dark Academia es el conocimiento está muchas veces en hablar con su abuelita, en leer un libro de literatura, como también leer por sí misma un libro académico o ir a la universidad. Pero si lo que buscan es el conocimiento, a través de la estética no lo van a encontrar. Sí. Y saber Vistiéndose que, bonito no van a tener conocimiento. y como lo que dices tú, como utilizar, o sea, la idea de academia lamentablemente no debería ser así. Yo pienso que no debería, pero sí estar en la universidad o incluso cualquier tipo de educación, me refiero institucional, es un privilegio. Utilicemos ese privilegio para cosas buenas, y sean felices. Es como lo único que puedo decir, como usen esos espacios. O sea, a mí eh, siempre le digo esto como a mis amistades, de que es muy sufrido ser profesores, pero me encanta, o sea, esto de enseñar, todo me llena mucho y quizás hace 10 años atrás nunca lo hubiese pensado, pero claro, es importante como a medida que vayan apareciendo como este tipo de tendencias, como lo hemos hablado de multiplicidad de temas, que sea como una forma de conectar como los puntos y desarrollar como su propio pensamiento crítico. A lo que voy, y sé que nos representa a las dos, si les gusta el tema del Dark Academy, su fundamento, cualquier estética, porque a ustedes les gusta, porque les acomoda a ustedes, no vivan en función de una estética o porque la persona de al lado es popular y tiene más seguidores en Instagram, o es influencer y yo quiero serlo también, sino que sea como por sí mismos, que sea algo que les ayude como a crecer, a ser felices, como también a soportar todos estos periodos difíciles, bien, porque finalmente como esas experiencias son las que nos enriquecen en nuestra vida. O sea, finalmente para algunas personas lo académico puede ser un paso, un trámite o una experiencia de vida, y para otros puede ser como su quehacer diario, bien.
Y todo eso es válido, pero pienso que lo importante, como siempre decimos, es ser como responsable, tener empatía, tener como crítica, reflexionar sobre las cosas, porque si hay algo que promueve como el status quo, ahí ya habría como un problema. Y evitar como situaciones que sean como dañinas, porque claro, el tema de las redes sociales hace de que todo el tiempo se generen conflictos y funas y esto de competir por las fotografías o los likes o los seguidores, como esto de cuantificar la experiencia, no, háganlo como cosas que les enriquezcan. Yo creo que eso es como lo que puedo decir, pero fue un capítulo interesante. Hay mucha crítica. Esperamos que, Sí. claro, que haya sido útil. No tienen por qué estar de acuerdo con nosotras, pero esperamos que haya sido un aporte dentro de sus vidas. O sea, al final, la gracia es que se puede analizar literalmente cualquier cosa desde distintas aristas. Y algo que puede ser tan superficial o, no sé, como inocuo, Mm, puede ser perfectamente analizado igual. Y si tuviéramos más tiempo y pudiéramos ser más ordenadas, porque pucha que somos dispersas, podríamos hacer una investigación mucho más profunda sobre temas como este también. mm, Entonces, les animamos a eso en su vida, que si quieren hacerlo, obviamente tienen la libertad de hacerlo, pero si van a comprometerse tanto con algo, sobre todo en este mundo superficial y que eso nos puede causar daño, porque obvio, cuando tú quieres llenar el estándar, te puede dar inseguridad. O si te expones mucho, puedes caer en ataques o en funas, porque la gente lamentablemente en este cancelaciones. mundo actual está así. Entonces, si van a comprometerse con algo y exponerse tanto, identificándose con algo, es muy importante que hagan este tipo de análisis, porque o si no les puede hacer daño. Mm, Es eso. Al final eso es lo que nosotras queremos que ustedes piensen y concluyan de esto. Nos da lo mismo si creen o sacan las mismas conclusiones o hacen el mismo análisis que nosotras respecto a este tema. Eso no es lo importante. Pero sí es importante que su conclusión sea con lo que se comprometan, piensen harto antes de qué se trata. Cosa que se puedan defender y si se comprometan sabiendo a qué es lo que se están exponiendo. mm. Eso es lo importante realmente de este capítulo. Así que bueno, eso. Esperamos que igual de todas formas tenga un cierto link con la brujería o las brujas. Y si no, bueno, igual esto es un tema interesante. Así que eso, si les gustó o el capítulo o no les gustó o piensan algo muy distinto o les apasiona tanto como a nosotras, déjenlo en la imagen del capítulo en el Instagram. De verdad, este es un tipo de tema que deberíamos atrevernos a discutir. Eso. Me siento como drenada intelectualmente, como que tuve muchas ideas, pero sí, fue entretenido, así que participen, recuerden que esto es una comunidad, pueden como darnos todo el feedback, es muy bien recibido, así que cuídense, la próxima semana tenemos otro tema muy interesante y Relacionado un poco o sí, un poco menos o un poco más con la brujería. pero volveremos, así que va a estar muy entretenido. Así que un abrazo, que tengan una muy linda semana, que estén bien, chao. Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!